Saludo a todas las personas que sintonizan el espacio de la entrevista y toda la programación de Canal 12 a través del canal 181 del sistema Sky. También a las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook. Así es que un saludo para ustedes y pueden dejar ahí también sus comentarios. Como les decíamos, vamos a hablar de temas de coyuntura como el que les vamos a plantear a continuación. El 10 de enero el partido Arena anunció su retiro de las mesas técnicas con el gobierno en las que se ha estado buscando acuerdos en materia fiscal, crecimiento económico, una reforma de pensiones y reactivar la caficultura. Arena argumenta que el gobierno no cumple con los pactos que suscribe y se refiere una y otra vez a los compromisos adquiridos para aprobar 550 millones de dólares en bonos y una ley de responsabilidad fiscal. Más de 20 días han pasado y el partido de oposición parece no dispuesto a ceder, a pesar de que se les han hecho múltiples llamados. El último lo hizo el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Le digo a los señores medios de comunicación que le vayan a decir a Arena que tiene que regresar a la mesa de diálogo. No es posible que se haya retirado de la mesa de diálogo. Tiene que estar en esa negociación. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dice que la interrupción de las mesas de diálogo llevará al país a la incapacidad de pagar deudas, provocando una crisis financiera que derivaría en una crisis estructural que termine afectando el crecimiento económico. El partido tomó la decisión de retirarse ante la aprobación del presupuesto, a pesar de que advirtieron que está desfinanciado. El gobierno, sin embargo, dice que Arena está en un capricho político. Supongamos que Arena mantiene su berrinche y dice no llego porque no me gusta. Bueno, llevaría al país a un impago. ¿Qué significa un impago? Que nos corten todos los créditos internacionales, incluso los que ya están en desembolso. Mauricio Interiano, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, señala que su partido mantiene la postura de ausentarse de las mesas de diálogo porque no sirve de nada que se suscriban acuerdos que al final se corre el riesgo queden en letra muerta. En cuanto al riesgo del impago, Interiano remarca que su partido ya firmó un acuerdo fiscal en noviembre que pretendía evitar que el gobierno volviera a caer en este tipo de contexto, por lo que ellos llaman un irresponsable manejo de las finanzas. Las negociaciones en Casa Presidencial es uno de los temas de hoy en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Bueno, vamos a saludar ya formalmente a nuestro invitado, el comisionado presidencial para la seguridad y también secretario de Gobernabilidad, Francis Hato Asbun. Bienvenido una vez más a Canal 12. Secretario, un gusto recibirlo. Muchas gracias, don Manuel. Un saludo a su notable televidencia y muchas gracias por la invitación. Secretario, hay una situación que me gustaría que habláramos antes de entrar a los temas coyunturales, algo que ha ocurrido entre el fin de semana y ayer. Una persona fue arrollada en la zona de Soyapango por un vehículo asignado a Casa Presidencial. La persona fue, digamos, levantada y se dijo que era un indigente el que había sido arrollado. La Fiscalía, luego de 3 días, dice que se trataba de un notificador de la Corte Suprema de Justicia, y la familia dice que le molesta que se le haya tachado de indigente a esta persona, y en una declaración que daba pues el secretario de Comunicaciones de la Presidencia. ¿Cómo ve este tipo de casos? ¿Qué análisis se hace usted desde Casa Presidencial de situaciones como esta, de esta persona que es arrollada, y luego del escándalo que se generó con el caso del otro motociclista que fue arrollado en la zona de la Libertad? Bueno, mire, el secretario de Comunicaciones entiendo yo que ya dio una disculpa pública a partir de sus declaraciones, porque era una equivocación, además de, entiendo yo que no se refirió respetuosamente a la situación, pero él ya dio unas declaraciones en las que pedía disculpas públicas. En esos casos es absolutamente necesario respetar las investigaciones que se llevan a cabo. Yo en realidad desde este estudio quiero enviarle a la familia una disculpa, reiterar esa disculpa y por supuesto enviarle a la familia nuestras más sinceras condolencias. Este tipo de cosas son situaciones complicadas. En el país hay que ir, sobre todo en las ciudades grandes, hay que ir controlando con bastante, digamos, insistencia
y siendo muy estrictos, el tema del tráfico vehicular es problemático, muy serio. Hoy que venía para acá, hoy que antes de salir estaba viendo el noticiero y estaban ustedes enfocando unas personas que se estaban atravesando, estaban paradas exactamente, ahí estaba la pasarela, pero estaban paradas exactamente en la línea amarilla, esperando, y no pasaba una señora, ustedes la estaban enfocando, incluso estaban comentando que no pasaba. Esto es peligroso y además nosotros ahora estamos tratando de buscar la manera que se cumpla de manera más estricta la Ley General de Tránsito Terrestre y también buscar la forma de descongestionar el tráfico vehicular. Esta es una, digamos, es una instrucción que tenemos del presidente de la República, y el BMT ha estado trabajando junto con la Policía de Tránsito con algunas medidas. Por cierto, esta semana vamos a ver algunas de las propuestas que hay para este fin, porque esto es muy problemático. De verdad que la situación del tráfico vehicular con la cantidad de vehículos en una ciudad que fue planificada vialmente hace muchos años, esta situación, por eso es que estamos preocupados y estamos trabajando en eso. Mira, el Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando para abrir vías que nos permitan un tráfico más seguro y el flujo de vehículos de manera más cómoda, pero es muy complicado en una ciudad como esta. Vamos a tratar de buscar que las cosas mejoren poco a poco, pero tenemos necesidad de contar con la contribución de los que manejan, sobre todo son soluciones integrales, porque también claro, incluye a los peatones y a los que tienen la responsabilidad de estar al volante, ¿no? Claro, por supuesto, y como digo, y ahora mire cuántas motos hay. Yo estaba sorprendido con la cantidad de motos que nos estaba reportando el BMT. Entonces este es un problema, pero yo, a partir de la pregunta que usted me hace, don Manuel, yo reitero nuestras disculpas y ya como digo, el secretario de Comunicaciones ya las dio públicamente. Fue un error en términos de la información que él tenía. Y hago llegar mis condolencias y en nombre del gobierno a la familia de la persona que fue atropellada y posteriormente tuvo ese desenlace fatal. ¿Puede contar la familia con la colaboración de ustedes en Casa Presidencial para que haya una investigación? Le explico por qué. La abogada y tanto los parientes decían que la persona que fue arrollada no tenía documentos, y ellos decían, y es ahí donde se dio la confusión de que era un indigente, pero ellos decían, él es un abogado, era un notificador, una persona que estaba incapacitada, y no puede ser que no portara documentos, pero me imagino que lo que quieren es un compromiso de parte de ustedes de que se va a investigar el caso a fin de darles claridad a lo que ocurrió realmente. No, por supuesto, nosotros no estamos obstaculizando ninguna investigación. Por supuesto que el caso lo están investigando las autoridades correspondientes y tiene que determinarse cómo fue exactamente y qué es lo que ha pasado con esa situación de la documentación. Nosotros en eso no obstaculizamos, por supuesto que no, ninguna de las investigaciones. Entonces tiene que determinarse. A mí no me gusta especular. A mí me preguntaron ese mismo día y yo dije, miren, no sé, porque no tengo ninguna información. Así es que a mí no me gusta especular cuando no tengo la información necesaria para dar opinión sobre esto. Pero como usted dice, bueno, se está investigando y se determinarán las responsabilidades. Dicho esto, sobre este caso, entremos a otros temas que nos ocupan en las agendas periodísticas. Las negociaciones entre el gobierno y el Partido Arena han entrado en una pausa indefinida, y existen preocupaciones de que no se puedan reanudar debido a que 2017 pues, es un año preelectoral y otra serie de situaciones. Arena dice, el gobierno firmó una serie de compromisos que no cumplió. ¿Cuál es su visión como secretario de gobernabilidad sobre lo que está pasando con estos acercamientos entre el gobierno y este partido político? A ver, nosotros tenemos no una propuesta de búsqueda de acuerdos, no es una propuesta,
es una política de gobierno, que dicho sea de paso, hemos venido trabajando para convertirla en una política de Estado. Eso quiere decir que participen todos los sectores y que sea, tal como lo establece implícitamente los acuerdos de paz, un proceso de negociación permanente, la forma de gobernar en el país. Pero para eso no hay que levantarse de los ámbitos de diálogo y de negociación, porque entonces ¿en qué estamos? Si cada coyuntura que no nos parece, nos levantamos de la mesa de negociación argumentando que no se cumple, porque además es un argumento que no se sostiene, no se cumple el qué. Si nos estamos poniendo de acuerdo, además con el tema de la ley de responsabilidad fiscal, ese es un proceso. Entonces, ¿qué es lo que no se cumple? Tiene tiempos, lleva tiempos los acuerdos y ejecutar esos acuerdos. Tampoco se pueden hacer de la noche a la mañana. Y siempre los acuerdos, yo lo he dicho, siempre hay conflicto. No puede ser que usted busque acuerdos sin que haya conflictos y que haya situaciones problemáticas, porque precisamente hay que sustentar en la realidad los acuerdos. Y hay diversos intereses en la mesa. Ese es el tema. Por eso yo no hablo de concertación sin más, hablo de negociación permanente, porque hay intereses distintos. Esos los tenemos que poner en sintonía para garantizar que una negociación en la que yo doy, pero usted me da, resulte fundamentalmente favorable para la gente. Cuando usted se sienta a una negociación, cuando usted se sienta a buscar un acuerdo, ¿qué representa ahí? ¿Qué está buscando? Una solución para problemas que son de la gente, no para mis problemas, porque entonces estaríamos complicados. Entonces, cuando Arena dice que se levanta de una de las mesas, porque hay varios ámbitos de acuerdo y negociación, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Educación, el Consejo de Sustentabilidad, ahí hay una gran representación. Elaborado planes, no solo acuerdos, ha elaborado planes. Y hay un plan, por ejemplo, que es el que más se conoce, que se llama El Salvador Seguro, que se está ejecutando. Lo que pasa es que algunos no hablan de eso porque no les interesa a sus, valga la redundancia, no les favorece a sus intereses decir públicamente de que se han logrado acuerdos. Hay acuerdos. ¿Qué pasa en la mesa? ¿Por qué ahora se dice que no hay acuerdos? Porque se está viendo exclusivamente esta mesa fiscal. Arena se levantó y dijo que hacía una pausa. Yo no entiendo cuando dicen que hay pausas. En las negociaciones y en los procesos de diálogo no hay pausas, si es que estamos buscando solución. Y yo no me puedo levantar caprichosamente de la mesa porque mi posición en ese momento no coincide con la del otro. No me puedo levantar porque entonces, ¿qué tipo de negociación es esta? ¿Percibe que Arena está buscando proteger sus intereses, sobre todo electorales? El 2017 es un año en el que los partidos ya comenzaron a prepararse para el 4 de marzo de 2018, cuando se van a desarrollar elecciones municipales y legislativas una vez más. Esa es una buena pregunta, don Manuel, y qué bueno que la trae a cuenta, porque yo en otro medio televisivo oí, y lo comenté también, al presidente del COENA, al señor Interiano, plantear que también pensaban en sus intereses electorales. Y yo todavía dije, bueno, es legítimo, pero no es justo, porque estamos buscando un acuerdo, porque claro, si nos ponemos con el interés electoral y no vemos el interés fundamental de la nación, del país, y el país es la gente, no solo son los edificios o los terrenos, es la gente, fundamentalmente la gente, ese es el referente fundamental, y su vida, la gente con su vida permanente y diaria. Entonces, si yo me pongo a ver mis intereses electorales para estar en la mesa de negociación, entonces créame que va a ser
más complicado. Entonces, no lo dice usted ni lo digo yo, lo dijo el señor Interiano en una entrevista, planteó, todavía le repreguntaron, bueno, pero le dijeron, pero no me parece muy justo que usted plantee que por intereses electorales usted se esté poniendo en esa posición. Y bueno, y él dijo, bueno, pero hay intereses electorales, no sé cómo respondió literalmente, pero dejó claro que hay interés electoral. Entonces uno lo que debe hacer, y si me lo permite usted, desde su canal, yo le hago un llamado al Partido Arena. El presidente el sábado lo hizo y se lo ha hecho de manera permanente, que sigamos trabajando en el marco de un proceso de búsqueda de acuerdos. Si no nos ponemos de acuerdo es complicado buscar soluciones, porque no solo hay una fuerza, hay distintas fuerzas. Tenemos que correlacionar, yo digo, correlacionemos fuerzas en beneficio de la estabilidad, de la democracia, de la paz y del desarrollo. Pero el desarrollo para todos, no el desarrollo para unos cuantos, con una visión corporativista. Ese no es desarrollo, esa es concentración para favorecer a unos cuantos. De eso no se trata. Entonces, busquemos correlacionar fuerzas, pongámonos de acuerdo para buscar eso, no para buscar otra cosa. Porque entonces, ¿para qué nos vamos a poner de acuerdo? Como usted nos decía, los problemas del país son múltiples y también los ámbitos de diálogo son diversos, pero enfoquémonos en la mesa fiscal. ¿Qué tan grave es la situación del Estado salvadoreño, del gobierno salvadoreño en materia fiscal? El año anterior se habían solicitado 1.200 millones de dólares en bonos, se logró la aprobación de 550, salió también la ley de responsabilidad fiscal, pero quedaban 650 millones pendientes de una nueva negociación. ¿Qué tan grave es la situación de las finanzas del Estado? Porque el secretario de Comunicaciones, justo en este mismo sitio, él decía, mire, nuevamente la sombra del impago está presente y si Arena no regresa a las mesas de diálogo, se está condenando al país a caer en una insolvencia, el no poder cumplir con sus responsabilidades. Miren, nosotros hemos explicado con bastante claridad, no solo enfocándonos, porque si no haríamos un planteamiento espontáneo. En el análisis uno no tiene que ser espontaneísta, tiene que estudiar cuáles son las causas fundamentales, cómo ha venido dándose el proceso. Entonces hemos dicho, ¿qué pasaba cuando nosotros llegamos al gobierno? Cuando el FMLN gana las elecciones en el 2009, se encuentra en el gobierno con un déficit fiscal de un poco más del 6%. Y entonces se empieza a dar, y ahora el déficit fiscal ha bajado, lo ha reducido en más de, entiendo yo, en más de 4 puntos de ese déficit que partimos, 3 puntos y pico, un poco más. Y se encuentra con decrecimiento, menos 2 puntos y pico de crecimiento. Y en una crisis económica mundial, en el marco de una crisis económica mundial, empieza y se llega al crecimiento actual. Y el cálculo de crecimiento es del 2.9 o 3 puntos, según el Banco Central. Eso puede variar. ¿Qué pasa? Y se encuentra con una deuda de pensiones inmanejable, producto de esa privatización de pensiones que le deja una deuda que usted paga con deuda. Imagínese que usted tuviese un negocio y para mantenerlo paga, se endeuda para pagar la deuda. Entonces usted nunca termina. Nosotros hemos dicho, el tema de las pensiones, que ese es un punto central, es un tema fiscal. Cuando se establecieron las mesas, Arena planteó que se separara la mesa de las pensiones de la mesa de la discusión fiscal estrictamente. Y aceptamos.
Pero eso no quiere decir que ese problema no sea un problema fiscal. Uno. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. No se puede discutir el tema fiscal del país, la fiscalidad de este país, sin discutir y solventar el problema de las pensiones. Eso es clave y en eso hay que ponerse de acuerdo y solventarlo cuanto antes. Así como usted no puede discutir la fiscalidad sin basarse en un planteamiento de crecimiento económico. Usted tiene que crecer económicamente. Y yo siempre que hablo de esto digo, y no podemos discutir el crecimiento sin más. Hay que discutir la redistribución de ese crecimiento, porque si no, no estamos pensando en el desarrollo, sobre todo en un mundo que ya le voy a leer algunos datos, en donde la concentración de la riqueza es espantosa. Como decía el padre Yacuría, siempre lo repito, es pecaminosa. Ya le voy a leer algunos datos. Por eso se levantan muros ahora. Sí. De verdad. En este tiempo, valga el paréntesis, pensar en muros. ¿Para detener el qué? La pobreza. Mejor hay que pensar cómo vamos a trabajar para elaborar condiciones de un mundo más justo en términos de concentración. No puede ser. Quiere que le lea un dato que le va a asustar. No es de Oxfam, no es un dato del gobierno. Dice, tan solo 8 personas poseen ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Este es un dato de Oxfam, es un informe, resumen, que me han hecho llegar. De economía mundial. Claro, por supuesto. Entonces, ¿de qué se trata este asunto? Este es el tema fundamental. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, tenemos que hablar de redistribución del ingreso también. Ese es el contexto en el que hay que discutir estos temas. Y por eso se armó una mesa económica, una mesa fiscal, una mesa para pensiones también, ¿verdad? Diversos ámbitos en donde nos podamos poner de acuerdo. Todos esos ámbitos ahora tienen que ir confluyendo, no me ha preguntado todavía, pero me adelanto, tienen que ir confluyendo en esta iniciativa de buscar una segunda generación de acuerdos, que el presidente le solicitó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas que enviara un facilitador, que es el señor Andió. Entonces, así le respondo, y entonces digo yo, dice Arena, bueno, yo no estoy de acuerdo porque no han cumplido el qué. Que si no hemos cumplido algo, discutámoslo en la mesa y no para eso estamos sentados. Pues. Pero uno no se puede levantar, como usted me decía, caprichosamente. Usted se levanta caprichosamente de una discusión y dice, mire, usted ya no me gustó lo que dijo, entonces me voy. No, entonces no estamos en realidad en serio, buscando soluciones para el país, no soluciones para el gobierno. No es solución para mí o para X o para Y o para determinado sector. Estamos buscando soluciones para salir adelante en el país y ellos también tienen, todos tenemos responsabilidad, nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero no me venga a decir que aquellos que manejan grandes proporciones de capital no tienen responsabilidad. Claro que tienen responsabilidad y tenemos que asumirla como ciudadanos. Y claro, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pongámonos de acuerdo en aquello que tenga que ver con el país para salir adelante. Ese es el problema fundamental. Pero no puede ser que diga, como le insisto, yo me levanto porque no me parece. Fíjese que no me pareció lo que usted dijo o lo que usted plantea, entonces me levanto. Bueno, entonces veamos qué es lo que usted plantea. Es que usted no está cumpliendo tal parte de la ley de responsabilidad fiscal, qué bueno que me lo diga, pero vamos cumpliéndola. Y no se cumple en un día, ese es un proceso. Y lleva tiempos, ¿verdad? Dice, la ley de baje, el Fondo Monetario Internacional plantea en uno de sus, digamos, en el documento que entregó y en el planteamiento que hace, hay que bajar 3 puntos el déficit fiscal en 3 años. En 3 años.
vamos cumpliendo para el primer año. Ya se entregaron, ya hay medidas concretas para ir disminuyendo ese déficit. Le pongo por ejemplo esto, pero eso lleva un tiempo. Entonces no me puede decir que no está cumpliendo, dice, el que no está cumpliendo. Bueno, vamos a continuar hablando de la situación de las negociaciones al regresar de la pausa, y también vamos a tratar el tema de la búsqueda de ese segundo acuerdo de paz. ¿Están las condiciones dadas? De eso vamos a hablar con el secretario de Gobernabilidad cuando regresemos. Primer encuentro directo, precisamente el día en que se firma la paz. Los 25 años de los acuerdos de paz trajeron a El Salvador más que recuerdos. Abrieron la posibilidad de que se busque bajo el auspicio de Naciones Unidas una segunda generación del Acuerdo de Paz de 1992. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, nombró al diplomático mexicano Benito Andión facilitador de este segundo acuerdo. El alto funcionario de Naciones Unidas envía una carta en la que dice: enhorabuena para el nuevo proceso. Y luego destaca que El Salvador es un ejemplo al mundo por la paz alcanzada. Cuando se impulsaron los primeros acercamientos de diálogo en los 80s, muchos dijeron que negociación era traición. Sin embargo, hoy en día se considera que la negociación es la única salida a los problemas que atraviesa El Salvador, aunque muchos ciudadanos están escépticos de lo que se puede hacer o se puede lograr. La búsqueda del segundo acuerdo permitiría sentar las bases para buscar soluciones a los problemas como la inseguridad, el bajo crecimiento económico y, ante todo, las desigualdades sociales. Para algunos líderes empresariales, El Salvador no necesita un segundo acuerdo, sino que se respete la Constitución. Otros aseguran que los acuerdos son importantes siempre y cuando se cumpla lo firmado. El ministro de Relaciones Exteriores, quien considera es necesario un segundo acuerdo, afirma que no importa si se llama Pacto de Nación o si se llama otro acuerdo de paz. Lo importante es que se suscriba y se busque una solución a los problemas del país, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas. Continuamos con la entrevista de este miércoles. Bueno, y esta mañana de miércoles 1 de febrero estamos conversando con el secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial para la seguridad, Francis Hatuasbun, quien está hablando con nosotros sobre diversos temas, y uno de estos es la situación de las negociaciones entre el gobierno y el partido Arena. Arena dijo, no estamos de acuerdo en que se haya aprobado el presupuesto de 2017 por considerar que está desfinanciado. Nosotros, dice, hemos hecho diversas observaciones y no se nos escuchó, y es por esta una de las razones por las que nos levantamos de las mesas en Casa Presidencial. El secretario de Comunicaciones decía acá, Arena quería influir en el presupuesto y al no lograrlo, pues se levanta y deja la mesa de negociación. ¿Cuál es la lectura que hace de estos puntos de vista que están uno en Casa Presidencial y el otro en la Asamblea Legislativa y en el partido Arena? Bueno, mire, se ha hablado alrededor del presupuesto bastante. Yo le voy a decir mi planteamiento concreto. El presupuesto puede ser lo que usted quiera, pero es un presupuesto justo. Fíjese, más de la mitad de ese presupuesto está orientado a la inversión social. Y eso es clave. De eso no se dice, pero ahí está, véalo usted. Segundo, tendrán que explicarle por qué un presupuesto de ese tipo, o ante un presupuesto de ese tipo, van a poner una demanda de inconstitucionalidad. Usted puede encontrar, no sé yo no soy jurista, puede encontrar algunas razones jurídicas, no sé, yo no las, al menos me han explicado, no las ven. Pero que ese presupuesto no sea justo, orientado a los objetivos fundamentales, yo en realidad no acepto ese planteamiento, porque ese presupuesto tiene a su base la continuidad del fortalecimiento de programas para generar bienestar. Así dice la introducción cuando se presentó el presupuesto, las condiciones de vida de la población, principalmente de los sectores más vulnerables. Entonces, decir, mire, nosotros con ese presupuesto no estamos de acuerdo, perfecto, pero eso no quiere decir que me levanto, volvemos a lo mismo. Bueno, usted no está de acuerdo, veamos cuál.
decían, bueno, es que lo que pasa es que está desfinanciado porque no tiene algunas partidas, por ejemplo, las partidas correspondientes al escalafón del sector salud. Pensiones también decían. Bueno, el tema de las pensiones. Ahí, y yo tengo, y ya lo he dicho en otras ocasiones, frente a esto, que fue, digamos, uno de los argumentos o de las justificaciones para decir nos levantamos, porque faltan estos aspectos del presupuesto. Los otros partidos fueron propositivos. No tuvieron la actitud de decir, bueno, como no están, entonces más bien hicieron propuestas que al final se integraron, muchas de ellas buscando, digamos, de acuerdo a las posibilidades que se tienen, buscando adecuarlas. Por ejemplo, el tema del sector salud. Se hicieron propuestas. Sinceramente, las propuestas las oímos, las evaluamos, propuestas del PDC, propuestas del PCN, las propuestas de Gana, para ver cómo se equilibraba esa partida. Y se llegó a esta que se acordó con, bueno, que aquellos que tienen salarios de $2,000 y a la que usted ya conoce, y los de más arriba ya no, porque bueno, y el 93% de los trabajadores de salud entraron, ¿verdad? Y porque en esa consideración valga la oportunidad para plantearlo, hay que ver cómo se reforman algunos planteamientos escalafonarios que uno tiene que ser claro y decir esto no se puede. Pero desde su punto de vista, secretario, ¿la negociación es la única salida a los problemas del país? ¿Por qué? Porque pero la situación que, digamos, en este momento se encuentra detenido este proceso debido a la situación que las mesas no se están reuniendo, las mesas técnicas por lo menos para tratar los puntos que se acordaron en Casa Presidencial. Entonces, pero el secretario de Comunicaciones decía acá, mira, Arena tiene que volver en determinado momento porque no hay otra forma de solventar los problemas del país más que sentarse en esas mesas de diálogo. Claro, y dígame otra. No hay otra, es la forma de resolver los problemas de manera efectiva, civilizada y concreta y dejarlos bien resueltos, porque es un acuerdo. Y ese acuerdo, como le digo, tiene que tener un referente, que es la gente. Yo no puedo sentarme ahí para ver si mi referente es X o Y persona. ¿Qué vamos a solventar? Entonces nosotros hemos planteado, con el tema de seguridad, le voy a poner un ejemplo. Se nos decía, cuando nosotros llamábamos a que nos sentáramos para buscar acuerdos en el tema de seguridad frente a un tema que todo el mundo estábamos de acuerdo, que hay que resolverlo, que hay que ir caminando en la solución del problema. Y vamos caminando. Entonces nosotros cometíamos el error de llegar, convocábamos y decíamos, aquí traemos el plan. No. Entonces nos dijeron, miren, no se puede porque ustedes ya tienen el plan. Muy bien, pongámonos de acuerdo, hagamos un plan. Dígame qué gobierno ha hecho eso. Pero entonces se hizo un plan. La pregunta en el punto que estábamos, ¿están escuchando ustedes, Arena, las propuestas que ellos dicen que les han llevado a Casa Presidencial y los planteamientos? Porque ellos lo que dicen es, nosotros ofrecemos soluciones, pero al final pues no se nos toma en cuenta. Entonces es una negociación donde dice, al final queda en letra muerta porque primero no se cumplen los compromisos y segundo no se toma en cuenta las sugerencias que hacemos como partido. Y cuando no, es que ese es un planteamiento que es como un perro que se come la cola. Yo no puedo decir, es que no se... Y cuando se toman en cuenta mis planteamientos no digo nada. ¿Y quién los tiene que tomar en cuenta? ¿Cuál es el referente que tiene que tomar en cuenta los planteamientos? ¿Arena, el gobierno o quién? La gente. ¿Le sirve a la gente o no le sirve? ¿Le provoca beneficio? ¿Vamos hacia el desarrollo o no? Yo no puedo decir, es que no se toma en cuenta este planteamiento. Fíjese que con el tema de las pensiones, ese es un trabón. Ese tema de las pensiones hay que resolverlo de cara al beneficio de la gente y nosotros hemos hecho un planteamiento.
qué aspectos en qué nos está de acuerdo, hay que decirlo y vamos buscando cómo nos ponemos de acuerdo. Pero, insisto, teniendo como referente ese, que es el bien común, que es la búsqueda de esas posibilidades. Y yo no digo que se logra de la noche a la mañana, hay que ir caminando. Por eso le ponía como uno de los referentes el tema de la seguridad. Vamos caminando. Ahí están discutiendo que si las medidas extraordinarias, que si la prevención. A propósito, no entiendo yo cómo no consideran la prevención como un aspecto fundamental de la seguridad. Es que la seguridad no solo es que usted tenga una situación de delincuencia. La seguridad entraña todo el ámbito. ¿Y cómo entonces usted va a recuperar el territorio si no tiene inversión en un planteamiento concreto de prevención? Mire el plan de Salvador Seguro, el 70% es eso. El 70% de los recursos. Y a propósito del tema de seguridad, uno de los grandes cuestionamientos es el uso que se le está dando al impuesto a la telefonía o la cooperación que los ciudadanos entregan a través de los servicios de telefonía. Decían ellos que hay que analizar bien cómo se está usando este recurso que está entrando pues, a las arcas del Estado. ¿Qué piensa usted? Porque ese es uno de los aspectos que no ha permitido por ahora que se dé una votación, digamos, y se logre una aprobación de las medidas extraordinarias hasta diciembre. Mire, eso de cómo se está dando, hoy hay Consejo de Seguridad y van a llegar las autoridades a presentar un reporte financiero de cómo se está ejecutando, porque ese es un mandato del Consejo de Seguridad y ahí hay diversas representatividades. Entonces, ¿por qué dicen que vayan a ver? Además está establecido que tiene que hacerse una auditoría de parte, y además, ¿cómo se dan las propuestas? Bueno, el Consejo propone, el presidente ratifica y dice, bueno, esto va bien. Y el presidente insiste que lo fundamental, junto con el combate directo a la delincuencia, es inversión en términos preventivos, con resultados de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Si no, usted, ¿qué va a hacer dentro de poco tiempo? Hay que impulsar medidas drásticas frente a la delincuencia, pero junto con eso tiene usted que llevar un proceso de inversión. Es un planteamiento de prevención, de inversión, de rescatar la situación. Si no, ¿cómo lo hace? Entonces, desde ese punto de vista, ese concepto de seguridad que algunos manejan, yo quiero creer que lo hacen también por visión electoral. Pero ese concepto de seguridad que manejan a mí me parece un poco, no solo arcaico, sino desfasado de lo que es la situación en este país. Bueno, de hecho ayer el ministro de Justicia y Seguridad estuvo acompañándonos a nosotros acá en este mismo espacio y él hablaba de que debe haber una visión integral de los planes de seguridad. Decía, represión y prevención tienen que ir de la mano prácticamente. Por supuesto, yo ayer oía planteamientos de otros señores hablando de seguridad y pareciera que están a saber en qué país. O pareciera que ya se les olvidó la historia del combate a la inseguridad en El Salvador. Y no ahí tuvieron manos duras, súper duras y más duras. ¿Y qué pasa? Seguíamos en la misma situación. Ahora ha empezado, desde hace varios años, un planteamiento integral que va rindiendo frutos. Va rindiendo frutos. El tema de los penales se ha visto integralmente también. Ahí está planteado valga la redundancia, en el plan de El Salvador Seguro, si eso vale 1.250 millones de dólares. ¿Y por qué? Dicen, y esa cantidad, porque hay que generar empleo también en el ámbito de lo que concebimos como seguridad. Ahí se plantean el empleo para jóvenes. El 33% de esa cantidad de jóvenes tiene que ser mujeres. ¿Por qué decimos estas cosas? ¿Quién lo dijo? ¿El gobierno? No, si fue un consenso de diversas fuerzas. Entonces usted tiene razón, ¿no? Que tengamos un planteamiento integral si es que estamos trabajando en serio.
Entonces, la contribución especial para la seguridad está en la ley y se establece que tiene que estar orientada a, y ahí dice el artículo 11, si mal no recuerdo, hacia qué tiene que estar orientado. Eso es lo que quieren reformar. Van a cargar con las consecuencias porque le van a quitar la integralidad a un financiamiento concreto que es de casi un poco más de 4 millones mensuales. Entonces, ¿para dónde se tiene que orientar? ¿Quiénes lo tienen que ejecutar? Ahí dice alcaldías. Los alcaldes están directamente en el territorio. No es que no es arbitrario que se haya dicho, bueno, las alcaldías tienen que ejecutar. Ah, porque a mí me da la gana. No, porque están directamente en el territorio y hay que llevar un recuento de la ejecución a nivel financiero y a nivel de contenidos ejecutados, si vamos ejecutando bien o no, de los resultados en beneficio de la gente. Ahí fuimos a Sonsonate, fuimos a Lourdes Colón, ahí fue la Comisión de Seguridad de la Asamblea. En Sonsonate el alcalde hizo la exposición de cómo se ha estado trabajando, cuáles son los resultados. En un municipio que era muy complicado, vaya a ver cuáles son los resultados. Y dice, bueno, y ahí están contenidas las medidas extraordinarias en el marco del Plan El Salvador Seguro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la discusión? Pongámonos claro, si usted quiere justificar que vaya todo el recurso hacia una determinada área, muéstremelo y demuéstremelo. Y demuéstreme que eso es eficiente y efectivo en términos de corto, mediano y largo plazo. Pero no me vaya a salir con el problema dentro de 6 meses nuevamente que no lo ha controlado. Nosotros estamos demostrando que se controla, que se va a controlar y que lo vamos a superar. ¿Y sabe cuál es el indicador fundamental, don Manuel, para definir eso? Para ver si eso es así, la irreversibilidad del proceso. Que no volvamos atrás. Yo recuerdo la mano dura. ¿Y qué pasó? Y decían, no, vamos a resolver el problema. Y después vino la super mano dura, ¿se acuerda? Sí. Y no, también vamos a resolver. Y estábamos en lo mismo. El problema era reversible cada vez. Si el problema se le vuelve reversible, usted no está trabajando adecuadamente. Y eso lo evalúa la población. Pero usted no puede salir con un planteamiento irresponsable. Si eso lo hemos discutido hasta la saciedad. El plan ese surgió de esas discusiones, de mesas de trabajo, de representatividades distintas. Hay un doble discurso entre lo que se dice en las mesas de negociación y el discurso que se hace a nivel mediático. Hay un doble discurso, pero hay un doble discurso interesado, yo a veces creo interesado electoralmente, cuando se habla de estos temas. Y eso no puede ser porque entonces, ¿hacia dónde vamos? Cuando decimos, vamos a buscar una nueva generación de acuerdos, no estamos jugando. No estamos diciendo que los acuerdos de paz, bueno, porque ya, no, es que eso fue en 1992 la firma de los acuerdos de paz. Esa es una política de Estado. Los acuerdos de paz, a mi juicio, son una política de Estado y abrieron una transición sin precedentes en este país. Totalmente distinta a todas las transiciones anteriores que no conducían más que a los intereses, a concentrar los intereses todavía más concentrados de unos cuantos. Bueno, y eso creo que fue una prueba de que el diálogo sí funciona para resolver... Esa transición contó con una fuerza distinta que quería otra cosa para este país. No estoy haciendo propaganda, eso es cierto. Que quería que la sociedad fuese... que pudiésemos hablar así, por ejemplo, mire, si esto es una cosa, si usted y yo estuviéramos hablando así en aquel periodo, ya no hubieran venido a traernos, desaparecían, o nos mataban, o le cerraban el canal. Hoy ya no sucede eso, pero eso costó sangre. Y costó porque el proceso, la negociación que se conoce como acuerdo de paz, no solo se refirió al acallamiento de las armas, sino que estableció un camino
reforma constitucional, el nacimiento de la Policía Nacional Civil. Si aquí eran varios cuerpos de seguridad, todos armados hasta los dientes. Usted iba en la calle y lo paraba la Policía Nacional, que era policía para tránsito. Tenía que tener cuidado. Dios guarde, no lo fueran a agarrar y desaparecer si lo veían barbado. O si le encontraban un libro que estaba prohibido de acuerdo al régimen. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la gente ahora, bueno, los jóvenes ya, la mayoría de gente no vivió ese proceso. Pero mire, le voy a decir una cosa. Entonces, ¿qué pasa con este nuevo proceso? No es que deje aquel, al contrario, se basa en ese y en el principio de negociación permanente, de búsqueda de acuerdos. Tienen que ser acuerdos de nueva generación o de segunda generación, porque tienen que corresponder a lo que estamos viviendo ahora. Le voy a poner un ejemplo. Yo he dicho siempre ahí, porque hay un grupo gestor. Hay un grupo gestor en donde está el expresidente Cristiani, el señor Salvador Samayoa, el licenciado Salvador Samayoa, está el señor Santamaría, firmantes, pues está sí. También Nidia Díaz, la diputada Nidia Díaz, está el representante residente de las Naciones Unidas y de PNUD, don Cristian Salazar, está también los embajadores de los países amigos en ese momento. Faltan algunos que ya se está viendo su convocatoria, pero está el embajador de Francia, el embajador de España, el embajador de México, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un grupo gestor en apoyo al señor Andión. Lo mismo todos estamos apoyando a el trabajo que va a hacer, ya está haciendo el señor Andión. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos dicho, mire, proponemos temas. ¿Sabe cuál debería de ser un tema central? Enfocado de esa manera. Precisamente, acabemos con la extrema pobreza. Precisamente eso es uno de los puntos que quiero que hablemos detenidamente, y por eso que vamos a ir a una pausa en este momento y vamos a regresar hablando de cómo se encuentra esta gestión para esa segunda etapa de los acuerdos de paz. Así que les invitamos a que continúen con nosotros. Regresamos en unos segunditos. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a ese 1 de febrero. Hemos tenido una interesante conversación con el secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial para la seguridad, Francis Hatuasbun. Uno de los puntos que tenemos en agenda todavía es la situación de este segundo acuerdo de paz, esta segunda generación de acuerdos de paz que se estaría buscando a través de la mediación de Naciones Unidas. La pregunta que todos los ciudadanos se hacen, secretario, es ¿qué elementos debe contener un acuerdo de segunda generación en El Salvador? Ya sabemos que en 1992 el acuerdo buscaba frenar la guerra que desangró este país durante mucho tiempo, pero ¿qué se buscaría en este nuevo acuerdo? ¿Cuáles son los temas que entrarían ahí y cuáles serían los compromisos que quienes lo firmen, digamos, adquirirían? Primero quisiera rescatarle algo de lo que usted en el intermedio me ponía sobre la mesa, y usted tiene razón. Nosotros no le tenemos temor al acuerdo. Por eso están las Naciones Unidas. Buscamos que haya, digamos, porque algunos dicen, ¿para qué llaman si aquí podemos poner? Si yo no digo que no nos podemos poner de acuerdo, pero esos procesos siempre, cuando uno no les tiene, y son claros, transparentes, ahí están las Naciones Unidas. El presidente es un hombre de acuerdo. Por eso dijo, yo hago un planteamiento estratégico para los acuerdos, no es un planteamiento táctico. No es un planteamiento táctico, no es aquellos que decían que por táctica, no. Es un planteamiento estratégico. Y con lo que usted me pregunta, aquí hay que definir, y eso es lo que tiene que hacer. Nosotros vamos a apoyarle en todo lo que necesite. La orden que tenemos del presidente es apoyar todo lo que necesite, el proceso y el que está responsabilizado de parte del secretario general de las Naciones Unidas para facilitar este proceso. Hay que definir actores, temas. Por cierto, sobre los temas nosotros hemos dicho, mire, pongamos el tema de la extrema pobreza, acabémosla. Pongámonos de acuerdo en el país de acabar con la extrema pobreza y lo que ello supone para acabar. ¿En cuánto tiempo? Hay que definirlo. Pero veámoslo desde esa óptica. Eso
en relación a los temas, que son propuestas que nosotros hacemos. El tema de la seguridad, por supuesto, el tema del agua, clave para este país y para todo el mundo. La metodología, las consultas necesarias a todos los actores, los tiempos y sobre todo los mecanismos de verificación que esos acuerdos se van caminando en su cumplimiento, porque usted tiene razón también en lo que me decía en el intermedio. Bueno, no hay que andar con subterfugios. Eso lleva tiempo. Cumplirlo, claro que lleva tiempo. Eso lleva tiempo y no todo se resuelve en un acuerdo. Hay gente que dice, los acuerdos de paz allá de 1992 no resolvieron tal cosa o no resolvieron. Si es que no se buscaba, si no puede ser eso es una falacia. Ahí se resolvieron determinados aspectos y se abrió un proceso que hay que darle continuidad. Aquello abrió un proceso. Ahora hay que actualizar ese proceso. Yo ya lo veo más de esa manera. Pero no iba a resolver todo. Eso no es así, porque entonces estaríamos engañando a la gente. Pero de esto vamos a tener oportunidad de platicar más, porque nosotros estamos trabajando y apoyando ya el trabajo de él enviado, como le digo, del secretario general. Eso es lo que estamos viendo, pero tienen que ser acuerdos verificables, de fiel cumplimiento, y tiene que tomar en cuenta fundamentalmente a los actores, los temas, la metodología. Poniéndonos, alguien me decía, ¿y eso es posible? Es posible. Y nosotros estamos dispuestos a poner toda la carne al asador para que eso sea así. Si no, dígame, ¿qué otro camino seguimos? Si ese es el camino, no hay más. El acuerdo, la búsqueda de soluciones mediante esa vía, porque quedan afirmadas. Sino, ¿qué se quiere que hagamos? Pero pongámonos claros. Claro, esto va a ser en un ámbito un poco complicado porque ya vienen las elecciones el próximo año. Hay que estar por encima de eso. Usted me lo hacía también esa reflexión. Con esto termino porque veo que con el tiempo, y yo no quiero perjudicarle, pero que estemos por encima de cualquier coyuntura. Si nos condicionamos a lo que pasa en cada una de las coyunturas, entonces no vamos a hacer mayor cosa. Hay que estar por encima de esas coyunturas. No hay que levantarse, sean las coyunturas que sean. Así se consiguió en aquel momento lo que todo el mundo conoce como la paz, con la disposición de no levantarse. Y en ese momento estábamos en la guerra. Pero nadie se levantaba de ahí, pasara lo que pasara. Porque hay situaciones que pasan coyunturalmente. ¿Cómo las vamos a negar? Y nosotros no hemos dicho que todos aquí pensamos igual, al contrario. Que no hay conflicto, claro que hay conflicto. Pero lo fundamental debe de ser la disposición, la voluntad y sobre todo establecer las correlaciones para garantizar desarrollo y paz para la gente, sobre todo desarrollo. Por eso yo hablo que un acuerdo de nación debería de ser superar la pobreza. Primero la extrema pobreza, inmediatamente a la par la pobreza. Termino con una frase de mi maestro, el padre Yacuría, que nos decía, miren, la pobreza no es normal, no sean tontos. Muchas gracias. Le agradecemos a usted, secretario, gracias por venir a conversar con nosotros. Definitivamente que vamos a tener más tiempo para seguir conversando de este punto en específico que considero que lo tocamos de manera superficial, la búsqueda de un segundo acuerdo de paz en El Salvador, de un segundo acuerdo que permita resolver los grandes problemas que enfrentamos como país. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, un agradecimiento a usted y lo felicito por su
entrevista. Muchas gracias, don Manuel. Con esto cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día. Les invitamos a que continúen con Canal 12. Ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.